buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. No he venido acá a ser amigos esta noche y hoy es viernes 23 de julio de 2021, saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Han concluido los trabajos de remoción de escombros, identificación de las víctimas en el lugar donde se desplomó el edificio en Surfside, al norte de Miami Beach. Semana tras semana, estos heroicos rescatistas fueron encontrando cadáveres. En total, 97. Pero hay todavía una persona desaparecida, de nombre Estelle Edaya, que en el momento de desplomarse el edificio tenía 54 años. Así ha quedado el lugar donde cayó el edificio. Es decir que ya casi no hay restos, escombros, residuos del edificio que colapsó. No se sabe si se va a construir allí un memorial o un museo, pero es muy improbable que se levante otro edificio residencial. No se sabe cómo y por qué no se ha encontrado el cuerpo o los restos humanos de la única desaparecida, Estelle Edaya. Su madre, Linda, está desconsolada. Una de las mejores amigas de Estelle, Linda March, sí fue encontrada sin vida, exánime, entre los escombros del edificio caído. Vamos a la isla de Cuba. Hoy la dictadura o sus sicarios judiciales han metido en la cárcel a varios de los artistas que crearon la canción y el video Patria y Vida. Uno de ellos, según informa la televisión chilena, se llama Ángelo Troya. Es joven, es muy talentoso, pero sobre todo es muy valiente. Cineasta, fotógrafo, Ángelo Troya grabó el video de la canción Patria y Vida. Sin un abogado defensor, lo que es aberrante, sin la presencia de su madre Raiza, lo que también es aberrante, sin saber bien de qué se le acusa cuando se le acusa de desorden público, el cineasta Ángelo Troya fue condenado a casi un mes en prisión. 12 de los manifestantes tendrán que pasar entre 10 meses y un año en la cárcel, entre ellos el fotógrafo y cineasta Ángelo Troya, realizador del videoclip Patria y Vida, himno de la nueva disidencia cubana. Su madre denuncia que el lunes las autoridades le recomendaron contratar un abogado y el martes, cuando llegaron con uno, ya había sido sentenciado por fotografiar las manifestaciones. Le dio un año y de privación de libertad. Ya mi hijo levantó la mano, le pidió permiso muy correctamente y se expresó y le dijo que él tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a ser defendido y que no le han dado oportunidad de nada. Pero esa es la dictadura cubana, ¿eh? No nos engañemos. Mete en la cárcel a un artista por hacer un videoclip de una canción. El artista no tiene abogado defensor, su familia no puede estar en el juicio sumario y ahora está encerrado en un calabozo. Esa es la calaña de la dictadura cubana. Luego salen estas voces melifluas de adulones y corifeos del régimen dictatorial de La Habana, una de ellas la voz de Silvio Rodríguez, pidiendo que se libere a los artistas detenidos, a sabiendas de que no los van a liberar. El cantautor Silvio Rodríguez pidió la liberación de los detenidos, mientras Human Rights Watch criticó duramente los procesos, especialmente el de Ángelo. Fue un proceso sumario, no hubo abogado defensor, no le avisaron anteriormente a su familia, sus familiares no tienen copia de la sentencia. Aberrante.
El organismo también acusa que hay cientos de detenidos y desaparecidos que han sufrido violaciones a los derechos humanos. Más de 500 personas entre manifestantes, artistas, periodistas y otros han sido detenidos. La mayoría están incomunicados. Se desconoce el paradero de muchos de ellos. Han sido golpeados y algunos torturados. Más de 500 cubanos, muchos de ellos jóvenes, muchos artistas, continúan desaparecidos, arrestados, detenidos, torturados. Esto lo digo yo, ¿no? Lo dice Human Rights Watch, que es una fuente muy confiable. Luego sale esta suerte de caimán de viejo estanque, Eugenio Martínez, portavoz de la hedionda dictadura cubana, ex embajador de la dictadura en Madrid, a decir zarandajas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha venido presionando a varios países para que estos se sumen, apoyen una declaración injerencista sobre Cuba. Hoy la Casa Blanca anunció sanciones contra una entidad y un funcionario cubano, mientras en la isla decenas de familiares buscan a sus detenidos en medio de una grave crisis económica y sanitaria. Lo que ese caimán de viejo estanque dice, ojalá sea verdad. Ojalá que Estados Unidos esté tratando de convencer a países del mundo libre, de América Latina, no va a encontrar muchos, me temo, que estén dispuestos a condenar enérgicamente a la dictadura cubana, ¿no? Y no a condenar el bloqueo, como ha ocurrido hoy, lo veremos luego, en una página entera del New York Times. Una página entera del New York Times no condenando a la satrapía bananera de La Habana por la cruel represión contra los artistas, sino condenando al gobierno de Biden por el bloqueo contra esa satrapía. Es increíble, ¿no? Bueno, a eso vamos a ir en un ratito. También es inverosímil que salga el canciller cubano Bruno Rodríguez a la parrilla a decir que Estados Unidos no tiene autoridad moral para juzgar a Cuba. Sí que la tiene. Estados Unidos es todavía un faro de libertad y de democracia en el mundo, no tan solo en América, ¿no? Estados Unidos es una democracia nunca interrumpida. Nunca un coronel sedicioso, un general golpista, una insurrección armada contra la Constitución. Estados Unidos es el faro de la libertad y tiene autoridad moral para criticar a la satrapía bananera de los Castro, de Díaz-Canel y de este ínfimo pigmeo moral, Rodríguez a la parrilla. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad, ni legal, ni política, ni moral para andar sancionando gente por el mundo cuando se sabe que tiene una conducta bastante reprobable en materia de represión. En su reproche al gobierno norteamericano, Rodríguez hace referencia a las más de 1.000 muertes que en el 2020 dejó la brutalidad policial en el país septentrional. Sin embargo, Estados Unidos enmarca la imposición de las sanciones en virtud de la ley global Magnitsky, que le permite sancionar con medidas económicas y migratorias a ciudadanos extranjeros sospechosos de violaciones de derechos humanos o de corrupción a gran escala. Y dicen que acá en Estados Unidos a veces la policía abusa y tortura y mata a alguien. Sí, ocurre, desgraciadamente ocurre. Pero cuando ocurre, al policía le dan 22 años de cárcel y el país entero se indigna. Es una sociedad libre. Hay justicia independiente. Cuba es una dictadura que ya se cae a pedazos, que apesta, que hiede, que repugna al mundo libre. Por eso este ínfimo pigmeo moral, Rodríguez a la parrilla, hace el ridículo cuando dice que no hay detenidos en Cuba, que no hay desaparecidos en Cuba, son más de 500, dice Human Rights, y que no han torturado a nadie, que no hay represión alguna. El mundo ha visto las imágenes. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social. Informo que la mayoría de ellos se encuentran en libertad, habiendo sido multados
o bajo medidas cautelares domiciliarias en los casos en que han sido instruidos de cargos. Este mequetrefe, este paparulo Rodríguez a la parrilla honra una larga tradición de diplomáticos cubanos expertos en hincarse de rodillas y en decir mentiras. El gobierno de Biden ha aplicado sanciones contra la dictadura de Cuba en los últimos días, ¿no? Contra algunos generales represores, como López Miera, Álvaro López Miera. A su segundo apellido Miera, usted si quiere, como yo, le puede poner imaginariamente una D donde quiera. Pero esas sanciones son insuficientes, me parece a mí. No alcanzan para golpear ahí donde más le duele a la dictadura cubana. Yesterday was the first day we saw an actual action being taken place here, which are these sanctions against leaders within the own country of Cuba. And this is something where the United States is going to try to send a signal that, of course, they're with these peaceful protesters. But then there are also very just logistical challenges on the ground, like a lack of internet access. So they're hoping that by taking these steps, they can broaden that and try to get people there to be able to really just express themselves more clearly. And I want to read you a part of the statement that the White House and the president issued, where he said, as we hold the Cuban regime accountable, our support for the Cuban people is unwavering, and we are making sure Cuban Americans are a vital partner in our efforts to provide relief to suffering people on the island. Lo que le pedimos al presidente Biden es que respete la eficacia probada de las sanciones que impuso Trump. Que no las vaya a cambiar, que no las vaya a relajar. Esas sanciones, por ejemplo, que los cubanos del exilio no puedan enviar remesas a sus parientes en Cuba, por ejemplo, que los estadounidenses frívolos o lujuriosos no puedan viajar a Cuba a gastar impúdicamente sus dólares allá, le han dolido a la economía cubana. Hay que preservar esas sanciones, pero hay que endurecerlas también. Si lo que queremos es que caiga la dictadura, ¿no? Ahora, si queremos declaraciones diplomáticas, protocolares, de solidaridad con el pueblo cubano, pidiendo que haya diálogo entre ambas partes, como pide Leonardo Padura, el escritor, lo que estamos haciendo en la práctica es facilitar la permanencia de esa dictadura, ¿no? Hoy zarpó desde aquí, desde Miami, una flotilla un tanto diezmada, apenas 4 embarcaciones, de valerosos cubanoamericanos que pretenden acercarse a las aguas cubanas. Casi una hora de retraso y solo 4 barcos, zarpó este viernes la flotilla de apoyo a Cuba, que se propone llegar a 15 millas de la isla para hacer saber a los cubanos que protestan contra el gobierno que tienen su respaldo. Se desconoce si durante la travesía hacia Cayo Hueso, donde pararán a repostar y los barcos serán revisados por la Guardia Costera, se irán sumando nuevas embarcaciones y si también lo harán otros botes que estén esperando en ese puerto de Los Cayos de Florida. Estos 4 botes van a detenerse en Key West. Se espera que allí se sumen otras embarcaciones y luego se van a dirigir hasta el punto donde las aguas internacionales se convierten ya en aguas territoriales de Cuba, es decir, más o menos 15 millas fuera de las costas cubanas. Estamos acá en Key West, en Stock Marine. Las personas que van a dirigirse con intenciones de aproximarse a aguas internacionales, aproximadamente entre 12 y 15 millas de las aguas de las costas cubanas, estarían a punto de llegar aquí a esta marina. Supuestamente alrededor de las 3 de la tarde se van a concentrar aquí entre 20 y 50 botes según las estadísticas y la planificación. Estamos hablando de cubanos americanos, también de cubanos exiliados que quieren hacerle llegar un mensaje a los cubanos en la isla que se están enfrentando contra la policía y contra el régimen dictatorial de los Castro. Se arriesgan, por supuesto, ¿no? Recordemos a los aviones de Hermanos al Rescate. Se arriesgan,
se van a acercar bastante a aguas territoriales cubanas y desde allí van a disparar fuegos artificiales. Con la esperanza de llevar el mensaje de libertad lo más cerca posible a Cuba, un grupo de botes zarpó esta mañana desde la Marina de Biscayne. Me siento súper entusiasmado, ¿me entiendes? Yo estoy despierto de las 2 de la mañana. Estaba preparando lo mío solo, ¿tú me entiendes? Para soportar a la gente en Cuba. Según dijeron los organizadores, esta es una manifestación pacífica y ellos se mantendrán a unas 15 millas náuticas de la isla. Ahí lanzarán fuegos artificiales que esperan sean vistos desde Cuba. Estoy con ellos. Son unos valientes, son unos campeones de la libertad. Y estoy también con Ramón Saúl Sánchez, un veterano líder del exilio cubano que fue a despedirlos. Él en su día, recuerdo, después de la tragedia del remolcador, organizó también flotillas por la libertad. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, que ha organizado varias flotillas en el pasado, estuvo presente para despedirlos y dijo compartir algunos consejos. Son momentos muy intensos cuando uno está allí, ve allá a lo lejos la tierra que uno ama tanto, el pueblo que uno quiere y que quisiera llegar ahí. Pero yo sé que un día, no muy lejano, los cubanos de las dos orillas nos vamos a poder reunir en nuestra nación. Una pausa será breve y regresamos con unas declaraciones muy sorprendentes del dictador venezolano Maduro, diciendo que el embargo o el bloqueo de Estados Unidos no debe ser una excusa para que la economía esté postrada y ruinosa. Y que la economía venezolana, no menciona a la cubana, debería ser capaz de generar riqueza con presidencia del embargo o del bloqueo. Es decir, que el propio Maduro reconoce, y lo van a ver ustedes en pocos minutos, que echarle la culpa de los males de Cuba, de la miseria en Cuba, al embargo de Estados Unidos es una vil coartada, es una trampa, es un engaña muchachos. Cuba es un país más pobre que Haití por culpa del comunismo, no por culpa del embargo. Si Cuba fuese una dictadura políticamente comunista, pero económicamente capitalista, como es la China, generaría riqueza. Le vendería al mundo, ya no a Estados Unidos, pero a Canadá, a Europa, a China y a Rusia, mercancías, bienes, productos. Cuba no produce nada, no genera riqueza. El embargo no tiene la culpa de eso. Tampoco tiene la culpa el bloqueo de que Cuba sea una dictadura de matones que detiene, tortura y encarcela a sus mejores artistas. Ya regresamos. Bueno, hoy leyendo el New York Times, ya yo soy veterano, ¿no? En su edición en papel, me encuentro con una página entera de una declaración civilina a favor de la dictadura cubana, titulada Let Cuba Live, dejen a Cuba vivir. Una declaración de políticos, intelectuales, artistas y gente aún peor, culpando a los Estados Unidos, es increíble, ¿no?, del sufrimiento que oprime al pueblo cubano. Culpando al bloqueo de Estados Unidos de que en Cuba la gente pase hambre. Tomé nota de algunos artistas célebres que firmaron ese manifiesto. Nadie que debería sorprendernos. Susan Sarandon, excelente actriz. Marisa Tomei, no sé si tan excelente. Jane Fonda, octogenaria ya y todavía dando brincos. Luego Mark Ruffalo, Emma Thompson, nada menos que Emma Thompson, la gran actriz británica, y Oliver Stone. Bueno, ¿quién financia eso? Yo no sé. Pero claro, una página entera en el New York Times seguramente te cuesta, ¿no?, entre 6 y 8 millones de dólares. También apareció en el centro de la ciudad de Nueva York
este cartel electrónico a favor de la dictadura de La Habana. Un cartel contra el bloqueo a Cuba iluminó en la noche de ayer un edificio ubicado en la emblemática intersección de Union Square en Nueva York. La acción forma parte de la campaña Let Cuba Live, que hoy publicó en el diario The New York Times una carta con más de 400 firmas de personalidades en apoyo a la isla. Los firmantes piden al presidente Joe Biden derogar las medidas unilaterales contra Cuba aprobadas por la anterior administración. El documento, disponible en la plataforma Let Cuba Live, recoge firmas como la del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, así como los artistas norteamericanos Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda y Mark Ruffalo. Bueno, la señora Jane Fonda ya parece una suerte de papagayo. Dicho esto que vamos a ver a continuación es muy interesante. Porque en esa declaración Let Cuba Live, la premisa farisea es que la miseria de Cuba es una consecuencia del bloqueo de Estados Unidos. En otras palabras, si Estados Unidos removiera el bloqueo, entonces Cuba sería una economía próspera. Ese es el razonamiento. Hoy, sin criticar directamente a Cuba, pero sí velada o sutilmente, el propio dictador venezolano Maduro, a los gritos, enojado por el pésimo resultado de la economía venezolana, que antes exportaba petróleo y ahora ya no exporta nada, y está quebrada, ya no hay más que robar, el propio Maduro reconoce que el bloqueo de Estados Unidos, sea contra Cuba o sea contra Venezuela, no puede ser una excusa para que esas economías localmente no sean capaces de generar riqueza y de exportar al resto del mundo. Yo no acepto el bloqueo gringo como excusa. No le acepto la excusa a nadie de que por el bloqueo gringo yo estoy haciendo esto y no pude hacer esto. No hay excusa. A nadie le acepto esa excusa. A nadie. Si a usted lo ponen al frente de un ministerio, de una empresa, de una responsabilidad, usted tiene que parir resultados y parir soluciones. Y Venezuela tiene que llegar al 100% de la capacidad de trabajo, de la capacidad productiva, sin excusas de ningún tipo. No lo digo yo, lo dice Maduro. Maduro está refutando a los 400 políticos, intelectuales y artistas que usan el bloqueo como excusa para que Cuba sea una economía miserable. Maduro está criticando a los propios voceros y portavoces de la añeja dictadura cubana. Él mismo lo está diciendo, lo acaban de oír ustedes. El bloqueo no puede ser una excusa para nuestra propia ineptitud, para nuestra propia incompetencia. Y luego sube el tono, endurece el discurso y dice, bueno, el imperio siempre nos va a atacar, pero nosotros tenemos que ser capaces de salir adelante, de generar riqueza. ¿Por qué no se crea riqueza en Cuba? Bueno, porque hay un modelo estalinista, hay un modelo que ahoga cualquier tipo de emprendimiento individual y que por lo tanto refrena la creación de riqueza. La creación de riqueza siempre es una consecuencia de la iniciativa privada, del emprendimiento individual, del sueño de un empresario chiquito, chiquito. Estos sueños comienzan en el garaje de una casa. Bill Gates, Microsoft. Estos sueños comienzan en un apartamentico minúsculo en Nueva York. Jeff Bezos y su mujer diciendo, ¿por qué no mandamos libros en cajas que la gente nos pida por internet a Nueva York? Así se crea la riqueza, pero claro, en Cuba y en Venezuela, no por culpa del embargo, sino por culpa del modelo comunista, se impide la creación de riqueza. Y esto lo reconoce el propio Maduro. Ataques imperialistas habrá hoy, mañana y siempre. Y Venezuela debe construir su prosperidad económica, su felicidad y su socialismo
contando con el ataque imperialista y sin ponerlo como excusa. Lo denunciamos en el mundo como actos criminales, como crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Los denunciamos y los denunciaremos. Exigiremos toda nuestra vida que levanten todas las medidas crueles contra Venezuela, pero no las pongamos como excusa. Y es que las ponen como excusa. Las ponen como excusa. Yo insisto, Cuba no produce nada, no exporta nada. Estados Unidos no tiene la culpa de eso. Cuba importa para comer 4 o 5 veces lo que produce. Entonces es una economía parasitaria. Necesita succionarle la sangre a alguien. Antes era la Unión Soviética, después era Venezuela, luego eran los turistas o las remesas, pero ahora esa economía parasitaria, ese tábano, ya no tiene a quién chuparle la sangre. Y por eso los cubanos salen a las calles y alzan la voz, porque están pasando hambre y no hay medicamentos y no hay vacuna y hay apagones. Es la tormenta perfecta. Es una pena, lo dije anoche y lo reitero hoy, que un gran y talentoso escritor cubano, Leonardo Padura, conceda esta entrevista a la televisión francesa y no se atreva a decir que en Cuba hay una dictadura y que en las protestas anida el sentimiento de recuperar las libertades, y más bien elija un tono conciliador o neutral o equidistante entre los matones de la dictadura y la gente oprimida que pasa hambre y que se atreve a salir a protestar. No está entre ella, por cierto, el escritor Leonardo Padura. No lo hemos visto ni lo veremos entre las protestas. Y no llamará al régimen autocrático de Cuba una dictadura cruel que reprime, que encarcela, que tortura. No lo va a decir. ¿Qué dice Padura? Bueno, con un lenguaje beatífico hace lo que muy a menudo hacen los intelectuales con las dictaduras de izquierda, ¿no? No piden que caiga la dictadura, no piden el advenimiento de la libertad. Ah, no, eso es mucho pedir. Lo que le piden a la dictadura es que haga unas pequeñas concesiones, que abra unos pequeños espacios de diálogo con los artistas, ¿ah? Y que encuentre la manera de, bueno, de ir sorteando estos pequeños escollos, ¿no? Pero a nadie se le ocurra que esa dictadura tiene que acabar. No, no, no. Entonces, creo que tiene que haber inteligencia, que tiene que haber cordura, que tiene que haber mesura, que tiene que haber un sentido de una cosa muy importante, un sentido de que también puede estar en juego la soberanía del país. Eso es un argumento que está sobre el tapete siempre. Siempre hay que tenerlo en cuenta, aunque suene a consigna, creo que es cierto y hay que tenerlo en cuenta. No es cierto que está en juego la soberanía del país. Eso no es cierto. Y decir eso sirve a la dictadura cubana. ¿De qué soberanía hablamos, querido Leonardo Padura, cuando la gente de Cuba no tiene las mínimas, esenciales libertades inherentes a un ser humano? ¿De qué soberanía hablamos? ¿De qué sentido de la patria hablamos? La gente tiene que ser libre. En Cuba no hay ciudadanos, en Cuba hay súbditos, hay zombies, hay esclavos. ¿De qué soberanía hablamos? Nadie atropella la soberanía de Cuba. Quien atropella las libertades de los cubanos es la dictadura que tú no condenas llamándola por su nombre, ¿no? Luego, ya digo, Padura no confronta, no pide que caiga la dictadura, que Cuba tenga un gobierno libre, elegido por el pueblo, y no una banda canallada de rufianes mandando y matando, no, pero bueno, pide ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios.
Además de todo eso, hay que tener la voluntad de que haya cambios reales, que se resuelva. Mira, que en Cuba, después de 60 años, no haya boniatos. El boniato, como sabes, es ese tubérculo parecido a la patata que es muy popular en toda la zona del Caribe, que en Cuba, y que se cultiva muy fácilmente. Que en Cuba no haya habido boniatos, que no haya boniatos, demuestra que hay una estructura económica que no ha funcionado y que hay que revisarla o rediseñarla o cambiarla. Es que cuando él dice que hay que revisar o rediseñar la estructura económica, él sugiere que hay que revisar o rediseñar la dictadura. Pero no hay que rediseñar la dictadura, no, hay que derribarla. No es cuestión de que Cuba nombre a otro ministro de Economía o tome tales y cuales medidas económicas. Yo creo que Leonardo, para no, digamos, despertar las iras de los jerarcas comunistas de La Habana, para seguir viviendo tranquilamente en su barrio de Mantilla, en La Habana, escribiendo sus novelas fantásticas, viajando por el mundo, elige este lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje de encubrir las cosas, de acallarlas, de no poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Evidentemente, si en Cuba no hay boniato, yo no creo que el bloqueo tenga la culpa, ¿no? A eso iba antes, cuando yo decía que en Cuba no se produce nada, ni siquiera lo que los cubanos necesitan para alimentarse dignamente, ¿no? Y el embargo tiene la culpa de eso. Y cuando meten en la cárcel, Leonardo, a Angelo Troya, el cineasta y fotógrafo que ha hecho el clip de Patria y Vida, ¿el embargo tiene la culpa de eso? ¿O es que no estamos confrontando, como hay que confrontarla, a una dictadura fascista comunista que pisotea la libertad del individuo y que escarmienta y humilla a los artistas? Tú eres un gran artista y Angelo Troya está preso y es un colega tuyo artista y deberías levantar la voz por él y por el movimiento San Isidro y pedir libertad, libertad. No rediseñar, repensar, revisar. Estos verbos quedan cortitos, son insuficientes. En Cuba no hay que rediseñar nada. En Cuba hay que terminar con una dictadura, una larga noche cruel de oprobio. No hay que rediseñar nada, no. Pero Leonardo pide conciliación, lo mismo que el Papa, ¿no? Conciliación. Pero ¿cómo es posible la conciliación entre el matón, el secuestrador y su rehén? ¿Realmente pueden conciliar? Y si concilian, ¿qué acuerdan? Mira, ha habido una respuesta que era previsible, que se parece mucho a las respuestas anteriores. También ha habido un pedido de movilización de las fuerzas vivas, de los revolucionarios, lo cual puede implicar un enfrentamiento entre dos grupos de personas en Cuba, porque al convocar a los revolucionarios excluyes a los otros. Eso también, y lo que se necesita, yo creo, más que nunca es la conciliación, esa vinculación de todos los elementos y que todos esos elementos, además, esto es otra cosa muy importante, tengan la posibilidad real de sostener un diálogo. Leonardo Padura es un gran escritor, por lo tanto, él sabe elegir las palabras, ¿no? Y ahora las elige mal. Cuando él dice fuerzas vivas, no son fuerzas vivas, son matones. Cuando él dice revolucionarios, no son revolucionarios, son sicarios, son esbirros del régimen, que salen con un palo o con un tubo de aluminio. No son fuerzas vivas, no son revolucionarios. No hay nada menos revolucionario o no hay nada más trasnochado que 62 años después seguir reprimiendo a palos a la gente que quiere ser libre. Entonces, a esos matones, Leonardo, no los podemos llamar revolucionarios, tampoco fuerzas vivas.
En todo caso, fuerzas vivas o fuerzas rebeldes serán los del movimiento San Isidro. ¿Ah? Estas son las fuerzas vivas, saludables, soñadoras que hay que alentar. Pero tú llamas fuerzas vivas y revolucionarios a los matones. Tú sabes bien que en Cuba se aplica el modelo de represión de la Stasi, en la antigua Alemania comunista. 0.5% de la población son represores. Por lo tanto, sobre una población de 11 millones, esto sería 0.5%, más o menos 50.000 personas. Y a esos 50.000 matones, a esos 50.000 sicarios, los vamos a llamar fuerzas vivas, revolucionarios. Y vas a pedir que esos 50.000 matones concilien mientras apalean, mientras aporrean a los pobres cubanos inermes, a los que luego meten presos en juicios sumarios. Leonardo, hay que elegir bien las palabras cuando uno es escritor, ¿no? Porque cuando las eliges mal, entonces sirves no a la libertad, sino a la tiranía. Yo leí hace unos días un texto que escribió Fernando Pérez, hace un par de días, el cineasta cubano más importante de los últimos 30, 40 años, donde decía eso. Yo confiaba en que fuera posible el diálogo y el diálogo no se ha producido. Y creo que eso es muy importante. No puede ser que solamente se escuche lo que se quiere escuchar. También hay que escuchar lo que dicen los otros. Y lo que dicen los otros a viva voz es: queremos ser libres. Y allí termina el diálogo, allí termina. Porque la dictadura no está dispuesta, por supuesto, huelga decirlo, a entregar el poder. No van a entregar el poder en La Habana ni en Caracas. El pueblo va a tener que reconquistar sus libertades usurpadas. Y me duele y me decepciona que un artista del calibre, del vuelo, del talento de Leonardo Padura, que podría perfectamente elegir ser libre con sus palabras, ser libre confrontando a la dictadura hedionda de su país, elija la tibieza, elija la aparente, cómoda neutralidad o equidistancia moral entre el opresor y el oprimido. Una pausa y regresamos enseguida. ¿Qué espera la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que está en Ginebra cómodamente para pronunciarse contra la dictadura cubana y contra las desapariciones y las torturas en Cuba? ¿Qué espera? Bueno, los cubanos en Ginebra se lo piden alzando la voz. Alrededor de un centenar de cubanos se manifestaron este viernes frente a la sede europea de la ONU en Ginebra. Pidieron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una intervención humanitaria, dijeron, en su país. Los cubanos leyeron una misiva a Bachelet en la que subrayaron la situación límite que vive la isla en una coyuntura de fuerte aumento de los casos de COVID-19. Como la señora Bachelet en Ginebra no se pronuncia, alguien tenía que hablar lo que hay que hablar, ¿no? Y lo hizo la señora Begoña Villasís. Begoña es vicealcaldesa de Madrid, pertenece al partido Ciudadanos y habló como si fuera cubana. Yo creo que es muy fácil de decir. Míreme, lea mis labios. Se dice así: dictadura. Si una ciudadanía no puede expresarse libremente, es una dictadura. Si no hay una pluralidad de partidos políticos que puedan presentarse a unas elecciones, es una dictadura. Si se convocan manifestaciones que son auténticamente espontáneas de ciudadanos que han decidido que tienen tanto hambre y están viendo a tantos de los suyos morir, que eso se ha hecho mucho más fuerte que el miedo. Si se convocan esas manifestaciones y hay gente que está siendo secuestrada, que está perdiendo la vida, que están siendo amedrentados, intimidados, es una dictadura. Estupendo, Begoña, estupendo. Asimismo dijo la vicealcaldesa de Madrid que España debería liderar la cruzada de países libres para enfrentar a la dictadura cubana. Llamemos a las cosas por su nombre.
Es una vergüenza, pero no es una vergüenza solo, es una pena, es una tristeza enorme que España, el país hermano, esta ciudad donde viven 18.000 cubanos, aquella ciudad, aquel país donde viven 150.000 españoles, no podamos tenderles la mano y ayudarles y liderar lo que deberíamos hacer como país en la Unión Europea, una posición clara diciendo ante todo el mundo que lo que ocurre en Cuba es una dictadura. Invito a los cubanos a que utilicen las plazas libres de Madrid para que vengan a manifestarse, para que vengan a expresar lo que no pueden expresar en su país. Ni en Bolivia, donde los cubanos que salieron a marchar pidiendo libertad van a ser deportados por culpa de Evo Morales. Este es otro fragmento estupendo de Begoña Villasís, la vicealcaldesa de Madrid. Hace 60 años, Cuba era un país el más rico de Iberoamérica. Era un país que tenía la menor mortalidad infantil de todo Iberoamérica. Y ahora tenemos un país donde el 55% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Tenemos un país donde el 80% de las viviendas sufren cortes discontinuos de energía eléctrica. Por eso el comunismo no funciona. Por eso solo puede ser implantado con dictaduras y por eso tenemos que utilizar todos y cada uno de nosotros nuestra libertad de madrileños, nuestra libertad, nuestra democracia para apoyar a nuestros hermanos cubanos. Patria y vida. Patria y vida, muy bien dicho. También habló muy bien, me encantó, el diputado español Javier Ortega Smith, del partido de derechas Vox. Habló con la lucidez y el coraje que esperábamos de él. 60 años de marxismo, de comunismo, de castrismo. El resultado, hambre, miseria, totalitarismo, vulneración de derechos fundamentales, represión política. Pero el pueblo cubano ha llegado a un momento en que ha decidido salir a la calle y decir basta, y gritar por su libertad, y gritar por su pan, y gritar por la salud, por la sanidad, por recuperar su isla, su medio ambiente, su urbanismo. Un pueblo sojuzgado que grita libertad. Ortega Smith, diputado español, deploró la brutalidad de la represión cubana. La respuesta del régimen ya la sabíamos, más represión, más miseria, más persecución. Y nosotros estamos aquí en Madrid, cómodamente sentados, pero hay miles de exiliados cubanos en nuestra capital, en nuestra nación y por el mundo entero que piden ayuda a gritos. Pero claro, no vamos a ver las manifestaciones con pancartas de Stop Represión en Cuba, no vamos a ver a los partidos de la izquierda ni al gobierno socialcomunista apoyando en declaraciones ante los medios ni ante los organismos internacionales por Cuba. Bueno, entonces este diputado español, Javier Ortega Smith de Vox, llamó a las cosas por su nombre, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino. Y además, incluso comprándole su mercancía, dejemos a un lado la cuestión económica. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con la libertad, con la democracia y con los derechos humanos? También es Estados Unidos el que detiene, el que golpea y el que asesina vilmente a todo disidente político. También tiene la culpa el bloqueo de lo que hace el régimen comunista. Por cierto, con especial saña contra todas las minorías. Por ejemplo, contra los homosexuales, a los que su gran líder, el Che Guevara, decía que había que meterlos en campos de concentración porque el trabajo les haría hombres. Esto lo decía el Che Guevara, mano derecha de Fidel Castro. Muy bien dicho, Javier. Por supuesto, cineasta cubano, Ángelo Troya, ahora está preso, va a estar preso 1 año, sin abogado defensor. ¿Y quién lo metió preso? ¿El embargo, el bloqueo de Estados Unidos? No, los matones de la dictadura. Ya regresamos. Bueno, envalentonado porque ya casi no queda oposición en Venezuela, el dictador Maduro, que ha aplastado toda forma de disidencia, ahora se ofrece a dialogar con la oposición venezolana en México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva,
verdaderamente venezolana para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela, para que se levanten todas las sanciones criminales sobre Venezuela. Auspicia este sainete o esta charada el gobierno despistado de Noruega. El representante del dictador Maduro es Jorge Rodríguez, conocido en el mundo del AMPA como Gallinazo sin plumas. Estamos listos para ir a México. Ya el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Héctor Rodríguez le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México. Estamos listos para sentarnos en una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar todos los asuntos que haya que tratar, para llegar a acuerdos parciales por la paz, la soberanía de Venezuela. Este es el diálogo que pide Padura. Ahora bien, allí donde ustedes ven un casco blanco, yo a veces, afiebrada mi imaginación, veo un dron. Ya regresamos. Para terminar, si usted tiene una casa con piscina, ahora resulta que puede alquilar la piscina fácilmente mediante una aplicación. Summer heats up. Madrid residents have flocked to swimming pools to cool down. But to beat the crowds and avoid lingering health worries, some, like 21-year-old Aura Sinet, are turning to the app Swimmy to hire private pools. We were looking for an uncrowded place in order to be a little bit more protected against COVID-19, so we didn't have to wear the mask all the time. And above all, have fun without bothering anybody, and nobody bothering us, basically. Esta misma noche ofrezco mi piscina, en Swimmy, De algo hay que vivir, ¿no? Esto fue todo por hoy. Buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. No subestimen a la pandemia. Aún si están vacunados, como estoy vacunado yo, tenemos que seguir cuidándonos. Conozco gente cercana a mí que estando completamente vacunada se ha infectado y la ha pasado mal. Seguiremos conspirando el lunes. Buenas noches.